A ver, está la vieja pregunta, esa de si un árbol cae en un bosque vacío, ¿hace ruido? Sí, el clásico dilema sobre realidad, sobre percepción. Un buen punto de partida. Pues eso. Pero, ¿y si resulta que la física cuántica, la de lo más pequeño, no solo le da una vuelta de tuerca, sino que, bueno, sugiere que nuestra propia mirada tiene algo que ver en la respuesta? Justo ahí queríamos llegar. Hoy vamos a sumergirnos en esa conexión tan extraña, ¿verdad?, entre quien observa y lo que se observa. Algo que la cuántica sacó a la luz. La gran pregunta entonces, ¿la realidad está ahí fuera, fija, esperando a ser descubierta? O emerge, al menos en parte, de cómo interactuamos con ella. Esa es la cuestión. Y para explorar esto, nos basamos en un ensayo que precisamente se mete de lleno en este enigma, repasa experimentos clave. Y las interpretaciones filosóficas, que no son pocas, que han surgido de todo esto. Vale, ¿y cuál es nuestra misión aquí? ¿Qué buscamos? Pues mira, la idea es destilar las claves de esas fuentes, entender cómo la cuántica puso patas arriba nuestra idea de realidad objetiva. Ujú. ¿Y qué significa eso de observar en este nuevo contexto? Exacto. Va a ser un viaje por conceptos que están ahí en la frontera entre ciencia y filosofía pura. Suena fascinante. Venga, pues empecemos por el principio. Principios del siglo XX, la física clásica parecía tenerlo todo bajo control, todo predecible. Parecía, sí. Pero entonces empezaron a surgir grietas, descubrimientos como los famosos cuantos de energía de Planck. El efecto fotoeléctrico, que Einstein explicó diciendo que la luz eran partículas, fotones. Y la idea de Broglie, ojo, de que las partículas, como los electrones, también se comportan como ondas. Todo eso rompió el esquema determinista. Vaya, la materia a escala micro no era tan modosita como pensábamos. Para nada. No seguía las reglas que esperábamos. Y en medio de esa revolución, en 1927 llega Werner Heisenberg y Zasca, el principio de incertidumbre. Eso fue un golpe directo a la línea de flotación de la certeza clásica. ¿Qué dice exactamente? Que es imposible saber con precisión total y a la vez ciertas parejas de propiedades. Correcto. Las más famosas. La posición y el momento lineal, o sea, la velocidad y dirección de una partícula. No puedes clavar las dos a la vez. Cuanto más sabes de una, Más borrosa se vuelve la otra. pero la implicación es aún más profunda, ¿eh? A ver, Antes de que midas la partícula cuántica, simplemente no tiene esas propiedades definidas. No es que no las sepamos, es que no las tiene. ¿cómo que no las tiene? Entonces, ¿qué hay? Está en lo que llamamos superposición. Es, como si tuviera muchas posibilidades a la vez. Imagina una moneda girando en el aire, ¿sabes? Aún no es ni cara ni cruz. Es potencialidad pura, una nube de posibilidades. Exacto, una nube de potencialidad. Y aquí es donde entra en escena sí o sí el observador. Claro, porque para saber algo tienes que medir. Y el simple acto de medir, de preguntar al sistema qué está haciendo, lo obliga a decidirse. Lo saca de esa superposición. Heisenberg lo expresó de forma muy gráfica, ¿no? Algo así como... Sí, dijo, lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. Tremendo. Cambia todo. No somos espectadores pasivos mirando por una ventana. Para nada. La forma en que montamos el experimento, la pregunta que hacemos, condiciona la respuesta que obtenemos de la naturaleza. Y Niels Bohr añadió otra pieza clave, el principio de complementariedad. Eso es. Bohr dijo que las entidades cuánticas pueden mostrar una cara de onda o una cara de partícula. Ujú. Dependiendo de cómo las mires. Eso es. Pero nunca las dos a la vez. Son aspectos complementarios, pero mutuamente excluyentes en cualquier experimento concreto. La realidad cuántica es Vale. contextual. Abstracto pero potente. Y hay un experimento que parece diseñado para dejarnos con la boca abierta con todo esto, el de la doble rendija. Sin duda. Es el ícono del desconcierto cuántico. Un clásico absoluto. Explícanoslo brevemente. ¿Cómo va? Pues el montaje básico es sencillo. Tienes una fuente que lanza partículas, por ejemplo, electrones, de uno en uno. Vale. Enfrente, una barrera con dos rendijas. Y detrás de la barrera, una pantalla que detecta dónde golpea cada electrón. Lógico. Si tapamos una rendija, los electrones que pasen por la otra harán una marca detrás de esa rendija. Si tapamos la otra, lo mismo.
2 bandas separadas y hacemos los 2 experimentos por separado. Exacto, eso es lo que esperarías si fueran, bueno, bolitas. Pero, ¿qué pasa si dejamos las 2 rendijas abiertas y, atención, no intentamos averiguar por cuál pasa cada electrón? Ah, amigo, ahí viene la magia cuántica. En lugar de 2 bandas nítidas, donde esperarías, Ujú. aparece un patrón de interferencia. Múltiples franjas, ¿verdad? Como las ondas en un estanque. Exactamente igual. Como si cada electrón, él solito, hubiera pasado por ambas rendijas a la vez, como una onda que se interfiere consigo misma. Pero es un electrón. Se supone que es una partícula. ¿Cómo puede pasar por 2 sitios a la vez? Pues, en su estado de superposición como onda de probabilidad, explora todos los caminos posibles. Y si no lo perturbamos, esos caminos interfieren. Vale, mi cabeza empieza a dar vueltas. Pero la cosa se pone aún más rara si intentamos espiar, ¿no? Sí, si modificamos el experimento para saber, para detectar por cuál de las 2 rendijas pasa cada electrón, ¿Qué le pasa al patrón de interferencia? ¿desaparece? ¡Puf! Se esfuma. ¿En serio? En cuanto obtienes información sobre el camino, por donde has pasado, el patrón de onda se borra y solo ves 2 bandas simples detrás de cada rendija. Como si los electrones, al saberse observados en su camino, dijeran, ah, vale, pues me comporto como una partícula hecha y derecha. Es desconcertante, lo sé. Es como si la mera posibilidad de saber el camino forzara a la partícula a elegir uno y abandonar su naturaleza ondulatoria. La partícula sabe que la observan. Suena, Bueno, esa es la forma antropomórfica de decirlo. John Wheeler tenía una frase genial para esto. ¿cuál? Decía algo así como que ningún fenómeno es un fenómeno real hasta que es un fenómeno observado. La pregunta que haces determina la respuesta que obtienes. O sea, si preguntas ¿eres onda?, te muestra interferencia. Si preguntas por dónde pasaste, te muestra un camino. Exacto. Al medir el camino, inevitablemente destruyes la información de fase que necesita la onda para interferir. Entonces, la conclusión clave es que medir no es mirar pasivamente. Para nada. Al observar, parece que estamos participando, forzando a la realidad a tomar una forma concreta de entre muchas posibilidades. Y a ese paso de muchas posibilidades a una realidad concreta es a lo que llamáis, El colapso de la función de onda, el momento mágico o misterioso en que la nube de potencialidad se concreta en un resultado medible. y claro, este colapso, ¿qué es? ¿Cómo pasa? Supongo que ahí empezaron los debates fuertes. Y tanto, porque la matemática funcionaba, predecía los resultados genial, pero ¿qué significaba todo esto? ¿Qué era real antes de medir? Ahí entramos en el terreno pantanoso de las interpretaciones. La primera gran interpretación, la histórica, es la de Copenhague, la de Bohr y Heisenberg. ¿Qué decían ellos? Pues la visión de Copenhague es sobre todo pragmática. Te dice, mira, la función de onda, esa matemática de la superposición, Sí. no es una foto de la realidad física tal cual. Es una herramienta. Sirve para calcular las probabilidades de lo que vas a medir. O sea que no describe al electrón real antes de medirlo. Según ellos, no tiene sentido ni preguntárselo. El sistema no tiene propiedades definidas antes de la medida. Punto. Vaya. La medida provoca un colapso, sí, pero es aleatorio. Cae en una de las posibilidades que permitía la función de onda. Y ya está. Y recalcan mucho la unión entre lo cuántico y el aparato que mide, ¿no? Totalmente. Son inseparables. No puedes hablar de la realidad cuántica sin incluir el sistema de observación completo. Renuncian a buscar una realidad profunda, escondida, si no podemos medirla. Es una postura, como dices, pragmática, casi agnóstica, sobre lo que hay debajo. Sí, te dice, calcula y calla, en cierto modo. Céntrate en lo observable. Pero entiendo que eso dejará a algunos, bueno, insatisfechos. No poder preguntar cómo es la realidad en sí. Claro, Einstein fue el crítico más famoso. Odiaba esa aleatoriedad fundamental y la idea de que la realidad dependiera de si la observas o no. Su famosa pregunta sobre la luna ¿De veras piensas que la luna no está allí cuando no la miras? refleja perfectamente su rechazo. Él creía en una realidad objetiva, ahí fuera, aunque la cuántica no la describiera del todo bien, según él. Vale, Copenhague por un lado. Pero frente a esa visión, digamos, más contenida, surgió otra mucho más loca. Ajá. La interpretación de los muchos mundos. Sí, la de Hugh Everett III, de 1957.
Suena a ciencia ficción total, pero es una propuesta muy seria y lógicamente interesante. ¿Cuál es la idea central? Porque lo de muchos mundos... La idea es radical. ¿Y si no hay colapso? ¿Y si la función de onda describe la realidad completa y nunca colapsa? Pero, entonces, ¿qué pasa cuando mides y obtienes un resultado concreto? Si había varias posibilidades. Ahí está el kit. Según Everett, cada vez que una medida cuántica podría dar varios resultados, el universo entero se ramifica. Se ramifica, como un árbol, algo así. Se crean ramas separadas de la realidad. En una rama ocurre un resultado, en otra rama ocurre otro resultado. Y así con todas las posibilidades. Espera. ¿Quieres decir que todos los resultados posibles ocurren de verdad? Según esta interpretación, sí. Todos ocurren, pero en universos paralelos diferentes, que ya no interactúan entre sí. Volviendo a la doble rendija. En un universo, el electrón pasa por la izquierda y un yo lo ve. Y en otro universo, totalmente real también, pasa por la derecha, y otro tú lo ve. Ambos universos existen. ¡Madre mía! Eso resuelve el problema del colapso y la aleatoriedad, porque todo pasa. Exacto. Mantiene un determinismo subyacente en las leyes cuánticas. Pero claro, El precio es postular una cantidad gigantesca, infinita, de universos paralelos que no podemos ver ni tocar. ese es el peaje ontológico, como dicen algunos. Cambias un misterio por otro, quizás más grande aún. Es un abismo conceptual. ¿Y el observador en esta visión? El observador también se ramifica junto con el universo. Es parte del sistema cuántico global. No tiene ese papel tan activo de causar el colapso como en Copenhague. Simplemente experimenta una de las ramas. Dos visiones radicalmente opuestas del papel del observador. En Copenhague es casi el protagonista que define la escena. En muchos mundos es un personaje más en una obra que se multiplica sin parar. Exacto. Y esto nos lleva inevitablemente a preguntarnos, ¿qué es exactamente un observador? ¿Necesita ser consciente o basta un detector automático? Buena pregunta. Un clic en un contador Geiger es una observación que colapsa la función de onda. Es que ahí está el debate. Y eso llevó a gente como el físico Eugene Wigner a plantear una idea aún más sorprendente. ¿Más todavía? Sí. Wigner se preguntó si no sería necesaria la conciencia humana para que el colapso fuera, digamos, definitivo. Ajá, el famoso experimento mental del amigo de Wigner. Ese mismo. Imagina que un amigo tuyo está en un laboratorio cerrado haciendo una medición cuántica. Para él, dentro, la función de onda colapsa cuando ve el resultado. ¿Vale? Pero para ti, Wigner, que estás fuera, no siguen el amigo, el aparato y el sistema cuántico todos juntos en una gran superposición, hasta que tú abres la puerta y le preguntas al amigo qué ha visto. Es una muñeca rusa de observadores. ¿Cuándo se detiene la superposición? Esa es la paradoja. Y llevó a Wigner a sugerir, al menos inicialmente, que quizás la conciencia del observador final es la que realmente completa la medición, la que rompe la cadena de superposiciones. Eso suena muy filosófico, casi idealista. La mente creando la realidad física. Roza el idealismo, sí, es una idea muy potente, pero claro. Ujú. Y meter la conciencia que ni sabemos bien qué es científicamente en las ecuaciones de la física. Exacto. Generó muchísimo escepticismo. Incluso Wigner más tarde se mostró más cauto. Es muy problemático desde el punto de vista científico. Pero la pregunta sobre el papel del observador quedó ahí, ¿no? Quedó y siguió trabajándose. Y aquí entra otra figura clave, John Archibald Wheeler, que le dio un enfoque diferente. No se centró tanto en la conciencia per se, sino en la idea de participación. Wheeler habló de un universo participativo. Suena intrigante. Lo es. Wheeler propuso que no somos simples espectadores de un universo que ya está hecho. Somos participantes. ¿Participantes en qué? En la creación de la realidad, a través de nuestros actos de observación, de las preguntas que le hacemos al universo. Una de sus citas famosas es: el universo no existe ahí fuera, independiente de todos los actos de observación. En cambio, es en cierto sentido extraño un universo participativo. Me gusta la palabra participativo. Sugiere una conexión más íntima, menos separada. Totalmente. Y exploró esto con experimentos mentales fascinantes, como el de la elección retardada, Delayed Choice. Ah, sí, he oído hablar de él.
Es el que sugiere que lo que hacemos ahora puede afectar a cómo interpretamos el pasado cuántico, ¿no? ¿Correcto? Es realmente extraño. Imagina un fotón que ha viajado millones de años luz desde un cuásar lejano. Puede llegar a nosotros por dos caminos distintos alrededor de una galaxia que actúa como lente gravitacional. Vale. Justo antes de que llegue a nuestro telescopio, ahora, decidimos cómo lo vamos a detectar. O bien de forma que nos diga por qué camino ha venido, pregunta tipo partícula. O bien de forma que permita que los dos caminos interfieran, pregunta tipo onda. Exacto. Y lo increíble es que el resultado que obtenemos ahora parece implicar que el fotón eligió comportarse como partícula o como onda hace millones de años dependiendo de nuestra elección actual. Pero eso es una locura. ¿Cómo puede nuestra decisión presente influir en un evento pasado? ¿Rompe la causalidad? Choca frontalmente con nuestra intuición, desde luego. Wheeler no decía que cambiáramos el pasado, ojo, sino que el pasado no tiene existencia real hasta que es observado en el presente. La historia cuántica solo se define, se concreta, cuando la interrogamos ahora. Es vertiginoso. Para él, esto significaba que la separación que hacemos entre nuestra mente y el mundo exterior Se disuelve a este nivel fundamental. Hay una interdependencia radical. Borra la frontera cartesiana, decía él. universo y observador, en un diálogo constante, casi una danza. Y aquí encaja muy bien la metáfora que mencionaba el ensayo sobre el espejo cósmico, ¿verdad? Perfectamente. La idea es que al mirar a lo más profundo de la realidad, a lo cuántico, nos encontramos a nosotros mismos reflejados. Reflejados. ¿En qué sentido? En el sentido de que descubrimos el papel crucial de nuestra propia capacidad de observar, de preguntar, de participar en que esa realidad se manifieste de una forma u otra. Como dijo Heisenberg también, la física moderna nos llevó a un encuentro con nosotros mismos. El acto de conocer y lo conocido, inseparables en la base. Eso parece. Vale, intentemos sintetizar un poco todo esto, que ha sido denso. La gran lección de la cuántica, más allá de lo raro que es el mundo micro. Sería que observar no es un acto pasivo, Ujú. no es solo descubrir lo que ya estaba ahí. Sino que es una forma de participación activa. Ayudamos a que la realidad se concrete, a que emerja de ese mar de potencialidades que describe la función de onda. Esa parece ser la idea central que resueno de una forma u otra en casi todas las interpretaciones, aunque discrepen en los detalles técnicos de cómo ocurre. La manera en que interactuamos, las preguntas que hacemos, son parte fundamental de la realidad que experimentamos. No somos ajenos al espectáculo cósmico, somos en cierto modo co-creadores de la escena. La imagen del espejo es realmente potente. Miras hacia afuera, a lo más fundamental, y te encuentras con el reflejo de tu propia mirada, de tu propia pregunta. El observador es indispensable. Indispensable para que el universo, al menos como lo conocemos y experimentamos, sea lo que es. Y esto nos deja con reflexiones que van más allá de la física. Sin duda. El ensayo que comentamos termina planteando una pregunta muy poética, muy en la línea de Wheeler y su universo participativo. ¿Cuál era? Pregunta algo así como, cuando miramos las estrellas por la noche, ¿somos nosotros quienes las hacemos reales con nuestra mirada? ¿O son ellas las que nos crean a nosotros, al permitir ser observadas y darnos un universo que contemplar? Vaya, ¿quién crea a quién? Es una pregunta que te deja pensando. Quizás, como tantas cosas en cuántica, la respuesta no sea esto o lo otro. Quizás sea ambas cosas a la vez, un bucle extraño de creación mutua entre el cosmos y quien lo observa. O, volviendo a esa idea de Heisenberg del encuentro con nosotros mismos, quizá todo este viaje al corazón de la materia, al átomo, a lo cuántico, O sea, en última instancia, un viaje hacia la comprensión de nuestra propia naturaleza como seres que observan, que preguntan, que participan. un encuentro inevitable con nosotros mismos, reflejados en el espejo cuántico del universo. Pues nos dejas con mucho que pensar. De eso se trata. La cuántica abre puertas no solo en la física, sino también en la filosofía de quiénes somos y qué es la realidad.